cómo manejar nuestras finanzas y específicamente hoy vamos a hablar sobre todo de cómo ser prudentes con el consumo de los créditos, cómo nosotros podemos tener una manera saludable de manejar nuestras finanzas actuales y a futuro. Y hoy justo vamos a conversar con el abogado César Coronel, él es gerente general de defensa deudores.es y con él vamos a realizar ciertas reflexiones sobre lo que se vive en el día a día, pero él nos va a dar recomendaciones para manejar de manera prudente el crédito, específicamente el crédito de consumo. César, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Muy buenas tardes, Clara María. Primero, confesar que soy un radioescucha de tu programa de hace muchos años, así que para mí es un auténtico honor poder estar en este espacio, saludarte a ti y saludar a quienes a esta hora nos escuchan a través de Radio Centro y también a través de los medios digitales. Gracias, César. Como bien conoces el programa, nuestra enfoque y nuestra prioridad es que todos los temas que tratamos sean de mucha utilidad para nuestros oyentes y para nuestra audiencia y creo que este es un tema que lo va a lograr. Muchas veces nos planificamos en muchos ámbitos y no nos damos cuenta que todo está conectado. Por ejemplo, hablamos de cómo lidiar con el estrés, pero no nos damos cuenta que tal vez la raíz del estrés puede venir de una mala planificación o de un endeudamiento terrible. Hoy que estamos hablando, por ejemplo, de planificación financiera, entonces creo que es válido hacer esa conexión en cómo nosotros podemos tomar decisiones inteligentes en el futuro de nuestro propio presupuesto. Imagínate, Clara María, que más o menos 2 de cada 10 personas que habitan nuestro país tienen hoy problemas de sobreendeudamiento. Esto genera una serie de problemas, estrés, ansiedad, incluso rupturas familiares en algunos casos. Eso es importante tenerlo muy en cuenta porque el tema del sobreendeudamiento puede generar una serie de consecuencias negativas a corto, mediano y largo plazo. Además, según cifras oficiales del Servicio de Rentas Internas y de la Superintendencia de Bancos, en el año 2022, cerca del 50% de las personas que realizaron consumos en supermercados con tarjetas de crédito decidieron diferir sus compras, lo que también evidencia un grave problema. En ese sentido, una vez que estamos arrancando el año 2023, qué importante es tener claro no solamente cómo debemos, utilizar el crédito de consumo, que es la tarjeta de crédito por excelencia, sino también poder planificar nuestro año de manera correcta, de tal forma que cuando termine el 2023 no seamos parte de estas cifras y no tengamos justamente este tipo de preocupaciones, estrés, ansiedad que nos genera el sobreendeudamiento, que no es otra cosa que no tener la posibilidad de cancelar a tiempo las cuotas que nos hemos comprometido a pagar. Totalmente. ¿Qué tal si nos ayudas con tal vez errores típicos, fallas comunes que tenemos a la hora de planificar esos créditos y esos consumos nuestros? La tarjeta de crédito o el crédito de consumo debe utilizarse para bienes o servicios de larga duración, no para temas que tienen una duración corta o que son comestibles o perecibles en corto tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Lo ideal sería que usted utilice el crédito, por ejemplo, para su primera casa, para su primer carro, para poder quizá reparar una casa que usted ya tiene, como para una maestría, una carrera universitaria. Productos y servicios que son duraderos en el tiempo, por un lado. Por otro lado, evitar hacer lo contrario, es decir, evitar utilizar el diferido para temas que son del día a día, como por ejemplo irte al cine, ir al concierto, al teatro o incluso las compras del supermercado, que era un tema al que me he referido con anterioridad. Porque resulta que muchas personas cuando van al supermercado le preguntan, ok, su cuenta es, me invento, $100. ¿Va a diferirlo a 3 meses o desea pagarlo corriente de contado? Muchas veces no comprendemos las consecuencias de esto y decidimos pagarlo a 3 meses porque nos suena mejor quizá. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es de varias cosas. Primero, muchas veces esto implica el pago de una tasa de interés y la tasa de interés del crédito de consumo es más alta que otras tasas de otros productos. Por otro lado, cuando usted utiliza el diferido no significa
que del cupo que usted tiene en su tarjeta, digamos que tiene una tarjeta con $1,000 de cupo, está consumiendo 100, pero como hace un diferido a 3 cuotas de $33 cada una, no significa que usted su cupo se va a ver disminuido solo en 33, sino que los 100 de golpe ya están tomados del cupo y así obviamente usted se garantiza que va a pagar el resto de las otras 2 cuotas que vienen en consecuencia. Entonces, lo primero y lo más importante, utilizar el crédito únicamente para productos y servicios de larga duración y no para bienes perecibles o actividades del día a día de corta duración. La conclusión de esta pequeña afirmación tuya entonces sería: el supermercado no se debería pagar con tarjeta de crédito. El supermercado lo puede usted pagar con tarjeta de crédito en la medida en que se comprometa a pagar de contado al final del mes la totalidad del consumo. Porque otra cosa también importante que hay que anotar, cuando usted difiere las compras de esta semana del supermercado y las difiere a 3 meses, resulta que el siguiente fin de semana, que va a ser la misma lista de compras para la semana, lo vuelve a diferir a 3 meses. Resulta que usted ya no tiene una deuda a 3 meses, tiene 2 deudas a 3 meses. Y así se va sumando de manera automática y esto termina convirtiéndose en una bola de nieves, en un círculo vicioso que realmente termina perjudicando la economía familiar. Por lo tanto, ¿se puede utilizar la tarjeta de crédito en el supermercado? Sí, siempre y cuando usted tenga claro que lo va a poder pagar al final del mes. Ahora, alguien me dirá: sí, abogado, pero es que en el supermercado compré las llantas del carro y eso es un bien de larga duración. Correcto. Ahí usted podría optar, porque también hay alternativas de diferido sin intereses, para así evitar pagar la tasa de interés del crédito de consumo, que como habíamos mencionado es un poco más alta que otro tipo de productos. Y en esa misma línea de ideas, buscar el menor plazo posible para que así usted evite comprometerse a más tiempo a cancelar deudas o cuotas que usted se está comprometiendo. Entiendo. Aquí estamos hablando de mucha planificación y también de disciplina, porque lo que nos estás diciendo es sí o sí al final del mes hacer el pago total para evitar esta bola de nieve de que igual el próximo mes también iré al supermercado y volveré entonces a hacer mi diferido y pasará lo mismo, ¿no? Me la pasaré de diferidos en diferidos. Ahí entonces vamos a el tema de las cuotas. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Lo más recomendable, como habíamos mencionado, era la menor cantidad de cuotas y priorizar aquellos diferidos sin intereses, que existen en algunos establecimientos, 3, 6, 12 meses, incluso para la época de Black Friday y Navidad, así como ahora que se viene la temporada playera o el Día de la Madre, salen este tipo de promociones. Ahora, algo que es muy importante precisar también, porque tú me dirás: Clara María, César, pero es que ¿cuánto debería usted dedicar al crédito? Nosotros desde defensadeudores.es sugerimos que si usted sincera sus ingresos, no es lo que yo creo que voy a ganar, sino lo que realmente yo gano, versus mis egresos permanentes. ¿Qué son sus egresos permanentes? Agua, luz, teléfono, internet, educación, alimentación, los útiles escolares, la carpeta de los niños, etcétera, qué sé yo. Todos estos gastos recurrentes, lo que le queda a usted de esa, digamos, suma y resta, no más del 40% debería dedicarlo a endeudamiento. Y ahí viene algo que también es muy importante, porque si estamos, digamos, si tenemos una correcta educación y una correcta planificación, vamos a evitar caer en atrasos. Y aunque suene algo de sentido común y lógico, muchas personas quizá no tienen la claridad de las consecuencias negativas de atrasarse los pagos. Por lo tanto, qué importante es, y ese es otro consejo, pagar a tiempo las cuotas que te has comprometido a pagar. Alguien me dirá: abogado, pero es que tengo que pagar hasta el 15, no pasa nada si pago el 16. Sí, sí pasa. Primero, porque usted va a tener que pagar ya desde el 16 interés, recargo por mora, gasto legal, gasto de cobranza y una serie de recargos que si tú lo hubieras pagado el día anterior, te los evitabas. Entonces, qué importante es tener claro cuál es la fecha de nuestro pago para no pasarnos un solo minuto, peor un solo día de esa fecha, porque es importante así también ir construyendo nuestro historial crediticio para luego no tener la consecuencia de que nadie nos quiera prestar. Hubo un dato que no logré escuchar, no sé si fue porque se nos cortó la comunicación digital, pero de todos los gastos mensuales, lo que dijiste fue no menos del 40% dedicarlo a... Ok, repito, si nosotros sinceramos nuestros ingresos mensuales, yo gano, me invento 100 y gasto
50. El remanente que me queda, es decir, los otros 50, el restante, digamos, de esa suma y resta, Que no ojalá más, 50. que ojalá fueran 50, no más del 40% es lo que yo estoy en capacidad de comprometerme a pagar como cuotas mensuales de algún crédito, porque como habíamos mencionado, existe la opción de que las personas puedan utilizar el crédito diferido sin intereses a tal cantidad de meses. Y yo cómo calculo cuál es el valor que puedo gastar en razón justamente del 40% del remanente de mis ingresos versus mis egresos. Ahora, dos precisiones también muy importantes ahí. En mis egresos permanentes yo ya debo incluir el valor de cuotas de créditos anteriores que yo ya vengo arrastrando. O sea, si yo ya, por ejemplo, me compré una lavadora el año pasado y tengo que pagar $20 mensuales de esa lavadora, esos 20 tengo que incluirlos dentro de mis gastos recurrentes mensuales. Por eso, al inicio de año, siempre es importante hacer una planificación honesta, una planificación transparente, real, no en razón de lo que creo que voy a recibir, sino en lo que realmente voy a recibir y lo que voy a gastar, no lo que creo que voy a gastar, sino lo que efectivamente gasto, suprimiendo, eliminando o al menos reduciendo los gastos hormiga, que no son otra cosa que el cafecito por la tarde, la golosina a la media mañana, que uno dice no pasa nada porque es un gastito pequeño, pero aunque son pequeños, por no estar planificados, pueden complicar la economía personal y familiar. Totalmente. Ahora hablemos del pago mínimo, por ejemplo, de la tarjeta. ¿Es saludable hacer ese pago mínimo o lo ideal sería ya hacer cuotas un poco mayores? Esa pregunta me encanta porque hay muchas personas, incluido yo, que creíamos que pagar el mínimo, cumples con el banco, no pasa nada, nadie te llama, nadie te pone juicios porque ya cumpliste con la institución financiera y además no tienes que gastar más allá, sino solo una cantidad que, dependiendo de la institución financiera, es por ahí el 1, 5 o 10% de la deuda. Pero resulta que pagar el mínimo sí es negativo, es contraproducente. ¿Por qué? Primero porque la deuda no se va a acabar nunca, porque usted va a seguir generando una bola de nieves, porque esto va a seguir creciendo y además usted puede terminar afectando también su historial crediticio. Por lo tanto, lo ideal es pagar al contado de manera corriente los consumos del mes y los diferidos que le permiten a usted obviamente pagar una cuota y no la totalidad del crédito en ese mes que continúa o que sigue o que cierra. Entonces, evitar pagar solo el mínimo. Como otra cosa muy importante también que cometemos como un error muy recurrente es el tema de los avances en efectivo. Y mira, qué importante es recordar que el avance de efectivo es el crédito más caro que existe y termina además afectando luego nuestro historial crediticio. ¿Qué es el avance de efectivo? Cuando usted va con su tarjeta de crédito al cajero automático, pone su clave y retira dinero en efectivo, o con la misma tarjeta de crédito se acerca a la ventanilla del banco y pide que le entreguen dinero en efectivo. Esos avances en efectivo son una forma de crédito absolutamente no recomendable porque es mucho más cara, porque termina afectando su historial crediticio, pero además ahí viene esto ligado con otro consejo. Mucha gente comete el error de utilizar el avance de efectivo para pagar otra deuda. Entonces, no tengo liquidez ahora mismo. Voy a hacer nada más una pequeña pausa porque ese tema me parece muy interesante, así como el pagar una deuda con otra deuda. Pero antes quiero recordar el número nuestro por si alguien en estos últimos 2 minutos que nos quedan quiere hacer alguna pregunta. El celular en cabina es el 096-335-4458, 096-335-4458 y estamos conversando con el abogado César Coronel. Él es gerente general de defensa deudores.es y estamos hablando sobre recomendaciones para manejar de forma prudente el crédito de consumo y está dando varias claves interesantes que seguro para muchos de ustedes está siendo de bastante utilidad. Entonces, nos quedamos en, hago un avance de tarjeta de crédito para pagar otra deuda. ¿Qué tan saludable es esa acción? Es lo menos recomendable por varias razones. Uno, porque usted en ese momento no mató una deuda, simplemente apagó un poquito el incendio, pero resulta que adquirió una nueva deuda, porque recordemos que el avance es un crédito también que implica también pagar un interés. Por lo tanto, es absolutamente negativo pagar una deuda con otra, salvo que usted, por ejemplo, y esto de manera excepcional,
encuentre la forma de conseguir un crédito más barato, me refiero con crédito más barato, mayor plazo, perdón, menor cantidad de intereses, y con ese dinero pueda pagar la totalidad de sus deudas. Ahí sí, usted se quedaría solo con una contraparte, con una sola cuota mensual, y además está ahorrando si es que la nueva tasa de interés es más barata de la que usted iba a pagar con los otros créditos. Pero esto sucede de manera muy excepcional. Lo ideal y lo correcto es nunca pagar una deuda con otra. De acuerdo. Creo que puede ser una vía común emergente cuando la persona está en una situación de estrés, ¿no? Y decir, tengo dos deudas, tengo que pagar una, quiero entonces pedir plata para pagar esta, pero no se da cuenta que al hacer esa solicitud de un nuevo préstamo seguramente está poniéndose la soga al cuello, porque si no tengo cómo pagar una, ¿cómo luego voy a pagar dos, ¿no? Sin en toda esta planificación de sumas y restas, que creo que es lo más complejo para quien no tiene una mentalidad financiera, y es decir, ok, aquí me están prestando esto a largo plazo, pero a menor tasa de interés, en cambio estas dos deudas que tengo aquí están con una mayor tasa de interés. Hacer el cálculo muchas veces para muchos resulta demasiado estresante, no todo el mundo tiene esa capacidad, y además no hemos sido educados financieramente históricamente. El que es educado financieramente por lo general es porque se ha dedicado a trabajar en esto, o porque hace digamos, una conciencia muy profunda sobre sus finanzas. Entonces, por eso creo que estas conversaciones son valiosas, porque además son preguntas del día a día. ¿Será que cancelo mi deuda, liquido esta deuda con esto y pido un crédito nuevo? Pues ya sabemos que no. Veamos si nos llegan algunas preguntas. Por aquí me dice... hice una compra diferida, pero al final del mes sí logré cancelar el total. ¿Eso hace alguna diferencia? Dice Delta Maldonado. Correcto, porque si usted hace la precancelación, se evita pagar el interés. Pero es importante que la persona, cuando tenga este tipo de casos, se dirija directamente a la institución financiera, porque si usted hace el pago vía ventanilla, vía virtual, por transferencia, lo que hace la institución de manera automática es meterlo a la bola de la deuda total que usted tiene en la tarjeta, pero no dedicado a ese crédito en específico. Por lo tanto, si usted tiene cómo pagar la totalidad del diferido, es mejor que se acerque a la institución y de manera expresa explique que quiere que ese valor que usted está pagando se acredite a ese diferido o a ese crédito que usted había solicitado. Ahora, si era un crédito sin intereses, no pasa nada. Ok, está muy bien, muy buena la explicación. Me gustaría de repente que nos pudieras dejar alguna página web o método de contacto, porque seguramente habrá personas que tienen más preguntas y ya no nos queda mucho más tiempo. Estamos conversando con el abogado César Coronel, el gerente general de Defensa de Deudores S.C. Y si hay alguna página específica, de repente podríamos, que creo que es la que dije, de hecho, defensadeudores.es, algún número tal vez de contacto. Correcto, tenemos varias vías de contacto, pero nada más culmino con el último consejo que me había olvidado y que es muy importante: no aceptar préstamos o tarjetas que no he pedido y que sé que no voy a poder cubrir. Si usted ve que dentro de su economía usted va a poder cubrir ese endeudamiento, hágalo, pero si usted sabe que no lo va a poder cubrir desde el inicio, mejor no embarcarse. Ahora bien, vías de contacto hay muchas. Hemos habilitado nuestra página web www.defensadeudores.es, donde además usted podrá encontrar todos estos consejos explicados en detalle. Por otro lado, también tenemos nuestras redes sociales @defensadeudoresS, y hemos habilitado una línea totalmente gratuita para que puedan llamarnos y hacer sus consultas, que son totalmente gratis, al 1-800-deudas. Repito, 1-800-deudas. Alguien me dirá, sí, pero es que en este momento estoy en la oficina, no puedo llamar, prefiero escribir mediante WhatsApp. También puede hacerlo en nuestra página defensadeudores.es. Está el link en el que usted se dirige directamente a nuestro WhatsApp para podernos contactar. Vías hay muchas, incluso aquí también en nuestra oficina, en el World Trade Center, Torre A, oficina 805, en la ciudad de Guayaquil. Decía, vías hay muchas de contacto, pero también renovar nuestro compromiso de seguir trabajando en estas líneas, de informar, educar y defender. Así que yo agradezco la oportunidad, Clara María, porque nos permites darle estos insumos a la ciudadanía que son valiosos y, como tú dijiste, muy útiles.
Gracias, César. Era César Coronel. Nos despedimos de este bloque solo compartiendo estos mensajes. Mariela González que dice, saludos, buen programa y tema. Nunca nos educan sobre eso. Ella preguntaba sobre el sistema de buró de crédito. Estefanía Vera que también dice gracias por el tema. Y así seguramente a muchas personas se le quedarán algunas inquietudes, pero quien no pudo agarrar este programa o esta entrevista desde el inicio, recuerden que nuestras entrevistas quedan publicadas en nuestro canal de YouTube La Lupa S.